Bienvenidos a la permanencia voluntaria de la mano peluda. Don Jaime, ¿cómo está usted? Buenas noches. Licenciado, es un placer saludarlo. No, señor, hasta al que contrario. se me hizo después de tantos años. Mire, licenciado, yo nací en el mero corazón de la zona maya. ¿Sí? En un pueblito llamado Peto, en Yucatán, que está en la frontera con Quintana Roo. ¿Cómo se llama el pueblito? Peto, Ah, ok. Peto, Yucatán. ¿Y qué significa, Bueno, la mera verdad, según las narraciones de los antiguos, no es Peto, es Petul, Ah, ok. su nombre correcto en maya. Ajá. Pero cuando la guerra de los indios, la guerra de castas, Ujú. entonces en Peto fue hasta donde llegaron los indios que bajaban de Carrillo Puerto, Kilómetro, bueno, todos esos lugares. En Peto fue donde los trancaron, hasta ahí llegaron porque querían avanzar más para Tzucacap, Tecacho, Cusca, todos los pueblos. Ujú. Entonces en Peto los trancaron y por eso le pusieron Peto, lo convirtieron en Peto, hasta ahí toparon, según los antiguos, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces por eso es que ya lo cambiaron luego al paso de los años a Peto, Yucatán. Ahora, referente al asunto de los aluches, al tema de los aluches, licenciado, según los antiguos mayas, pero los legítimos mayas, los que ni siquiera hablan español o hablaban español, ¿sí? Narraban. Aquí en la zona maya, los aluches, hace muchísimos años, eran, los fabricaban, eran unos muñecos hechos de barro, ¿sí? Ajá. Entonces, existía el men, o el brujo, o el hechicero, que le llamaban en esa época. Le encargaban a él los muñequitos estos, y él se encargaba con oraciones que ellos sabían, los antiguos, en darles vida a esos muñecos, según la leyenda, ¿no?, de los mayas. Entonces, estos muñequitos los fabricaban y hasta la fecha mucha gente que trabaja el chicle los ha encontrado en cuevas, estivaditos, acostaditos así. Los hacen entre 6, 7 y 8 muñequitos. Entonces los antiguos mayas, la gente antigua de la zona maya, mandaba hacer estos muñecos para que fueran sus guardianes en las milpas. Esos muñequitos servían para que espanten al venado, los pájaros, para que no se comieran los elotes tiernos, ¿sí? Ajá. Los sembradillos. Entonces, según ellos, se lo encargaban a la persona que sabía el trabajo que debía de hacer. Entonces, él se encargaba de fabricarlos, de hacer las oraciones correctas, y los dueños los metían en las cuevas y ahí los dejaban. Por eso aquí en la zona maya se le llama a la primicia. Cada año o cada determinado tiempo se les da la atención que ellos requieren, o sea, su comida. Se hacen unos rezos exclusivamente también por la persona que sabe. Se hacen unos rezos en las milpas, en los 4 puntos cardinales. Ahí se hacen los altares y se hacen los rezos. ¿Para qué? Para que estos seres o muñecos, yo no sé bien exactamente, atiendan la milpa aquella, porque en esa época pues los antiguos hacían muchísimas hectáreas de milpa, ¿sí? Entonces los aluches los fabricaban para eso, aunque estos seres de noche adquirían vida y según ellos son muy juguetones. Cuando llegan en la casa, por ejemplo, allá en la selva donde vive la gente, y llegan a la casa de ellos, juguetean la comida, juguetean el agua, tirotean la casa,
pero una especie de juego, ¿me entiende? Así es como se cataloga, así es como se entiende aquí en la zona maya. Así es la historia de los aluches. Según los antiguos, así es. Para eso sirven los aluches. Así se fabricaron los aluches. Y hasta la actualidad, en las noches, hay lugares donde se ven los aluchitos. Cómo pasan corriendo, cómo van, vienen. Hay lugares todavía en la zona maya donde se ven los aluchitos estos. Vaya. Oiga, ¿y usted ha visto algunos? Bueno, hace muchos años. Hace unos, ¿qué será? Unos 15, 20 años ahorita. Uh-huh. Ya yo en Petro, Yucatán, en una cueva muy antigua que había, según donde los antiguos, cuando la guerra de aquí del estado de Yucatán, se guardaba la gente. En ese lugar siempre se escuchaban ruidos, siempre. Y yo una vez, una madrugada que me iba a trabajar, logré ver cómo entraban los pequeñitos, así directo a la cueva, corriendo como niños. ¿Y cómo eran, Unos pequeñitos, unos ¿cuántos será? 80 centímetros. ¿Y cómo vestían? Pues sí, vestían normal, una especie de taparrabo, y nomás aquí nada, y la cabeza arrapadita. Así se ven en la noche. Ajá. Con la tranquilidad del mundo, corren, van, vienen, y allá por la tierra de nosotros, se veía mucho. Ya claro que sí, con la civilización, ya ha cambiado todo, licenciado. Ya se ha dejado de ver. Pero viera usted que es un misterio tremendo. Es algo maravilloso. Mire, yo tenía como 10 años cuando escuchaba las pláticas de la gente adulta, pura gente mayera. Es más, esa gente no hablaba español. Esa gente hablaba en maya. Y en la casa de mis tíos era un taller grandísimo de herrería. Sí. Herrería donde se forjaban machetes, hachas, cosas, pero así a mano. No había nada de maquinaria, nada. Era todo a pulso. Entonces, tenía la costumbre la gente antigua de reunirse en ese taller a platicar. Sí. Y escuché unas pláticas muy bonitas, licenciado. No sé si usted me diera tiempo para... Es rápido. Sí, adelante. ¿Perdón? Adelante, por favor. Bueno, claro que sí. Mire, escuché que decían así, entre ellos, puro viejito, viejito de 60 años, 50, 70 años, dice así, dice, queridos hermanos, dice, ¿no? En maya, dice, queridos hermanos. Hay una antigua escritura, dice, que dice así, dice, queridos hermanos, hay una antigua escritura que dice así, dice, sí, en maya, ¿no? Dice, va a llegar el día, quiere decir, utal huacascac, dice, en español traducido dice, va a llegar el día en que el hombre vea que viene un ganado echando lumbre. ¿Sí? Luego dice así, va a llegar el día, Winike, el hombre, va a llegar el día en que el hombre va a ver que vuela la mariposa de madera, una mariposa de madera. Va a llegar el día, va a llegar el día en que el hombre va a hablar por medio del bejuco. Va a llegar el día, va a llegar el día en que el hombre va a querer ser mujer y la mujer va a querer ser hombre. Pero eso fue cuando yo tenía unos 10 años. Y no entendía nada. ¿Perdón? Lógicamente no entendía nada de lo que... Al paso de los años, le fui, ya con unos 14, 15 años, digo, oiga, papá, en aquella época escuché tal narración, ¿cómo está eso? Mira, hijo, me dice, y esa narración
ese Huacascac, ese toro que echa lumbre, es el ferrocarril actual, dice. Cuando venía el ferrocarril y se alimentaba con leña y todo, ¿no? Y echaba lumbre cuando venía. Es el famoso Huacascac, es el toro que echa lumbre. Por eso dice, va a llegar el día, cuando eso no existía nada de eso, ¿no? Ajá. No existía. Por eso dice, va a llegar el día en que el hombre, dice en maya, pero estaba escrito en maya. Ah, ok. Va a haber el ganado, un ganado que echa lumbre. Sí. Dice luego en maya, va a llegar el día, ya no cochuluk inile, dice uyilik ship, va a llegar el día en que el hombre vea shinal es volar, shinal pepenche, va a llegar el día en que el hombre vea volar una mariposa de madera. Ajá. Es el avión, me dice mi papá. Hijo, fue el avión, los primeros aviones que salieron de madera. Entonces digo, sí. Entonces empecé a entender. Luego le digo, bueno, ¿y por qué dice que el hombre va a hablar por medio del bejuco? Es el teléfono, hijo. Ah, Es ok. el teléfono, me dice. Por eso dice, Anicap, dice. Anicap es bejuco, licenciado. Ah, ok. Son bejucos muy largos que se daban en el monte. Entonces, por eso dice, eso de Anicap, dice, es el teléfono, hijo. Le digo, bueno, papá, ¿y por qué dice que va a llegar el día en que el hombre va a querer ser mujer y la mujer va a querer ser hombre? Pues velo, hijo, me dice, en la actualidad, ¿no ves? Hay mujeres con el pelo corto, pantalones, camisas, y los muchachos actuales con sus aretes y su pelo largo. Me dice, eso es lo que decía esa antigua escritura. Ahora entonces lo que no logro es ubicarme bien hasta la fecha, licenciado. ¿Cómo esa gente, esas escrituras estaban hechas en maya? Claro. Y antes de que la civilización llegue y se vea el avión y todo eso, ellos, en ese libro, en esa Biblia en maya, estaba pronosticado todo eso. Bueno, es que recordemos que los mayas son de las civilizaciones más importantes y más poderosas que hubo, más sabias. Sí, ¿verdad? Sí. Porque le vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que gente que no tiene ni un poquito de estudio, no tienen? Ajá. Entonces, se narran esas cosas en el idioma de nosotros, el maya, lo narran con una facilidad. Claro. Porque, como otras de las cosas que a mí me mueve ahorita y me gustaría que mucha gente tomara en cuenta, aprender a leer maya, licenciado. Sí. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil leer los libros en maya. Pero es bonito que se aprendiera porque es una maravilla, de verdad, aprende uno cada cosa. Claro. Me Así es. dice que no tenían nada de estudios, pero ya quisiéramos tener el conocimiento de ellos. De esa manera, es la manera en que se expresaban, sabían. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, dice que los antiguos licenciados, según era la gente tenía tanta fe. Si, por ejemplo, iba un campesino y tumbaba el monte para hacer su milpa y no le pedía permiso a los dioses del monte, al día siguiente, cuando llegaba al lugar donde había tumbado, ya el monte estaba parado. Según la historia, ¿no? Ujú. Pero de los antiguos mayas, los meros antiguos. Esto se fue perdiendo, licenciado, por la civilización. ¿Qué es lo que pasó? Ya no hay creencia. Claro. Ya se olvidó. Antes corría uno, yo era chamaco cuando corría uno a esas primicias que les digo, porque hacía rezos, daban la comida, que daban esto, ¿sí? Entonces iba uno con la fe también, pero ahora ya no existe eso, se acabó. Y se dejaron de ver cosas que se veían hace muchos años, ya no se ven, ya se acabó. Los aluches a veces los verán en los lugares muy remotos, en pueblos ya un poco, porque en la ciudad, así como Cancún, por ejemplo, Ujú. es muy raro que se vea. Ay. Claro. Entonces se fue perdiendo, licenciado, porque ya la gente no cree, no tiene esa fe que se tenía hace muchos años. La gente ya no sueña, ¿verdad? Sí. Antes soñaba la gente más que hoy.
Pues Pero, sí. don Jaime, qué placer es platicar con usted. Ojalá pronto nuevamente estemos platicando, y voy a investigar cómo se puede estudiar maya y se los voy a comunicar a los amigos. De qué forma se puede estudiar la lengua Claro maya. que sí, licenciado, es maravilloso, de verdad, uno aprende muchísimas cosas. Licenciado, le agradezco su tiempo y que Dios los bendiga a usted y a sus colaboradores. Y es un placer, licenciado, ¿eh? Igualmente. Espero que haya otra oportunidad para platicar. Don Jaime, cuídese mucho. Muchas gracias. Muy amable, licenciado. Hasta luego, buenas noches. Vámonos a Phoenix, en Arizona. Sandra, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenida, ¿cómo está usted? Le agradezco mucho su llamada y estoy para servirle. En primer lugar, yo quería felicitarte por tu programa. Gracias, muy Yo amable. no tengo mucho, pero te quiero platicar Gracias. de la primera vez que yo tuve conocimiento de la Ouija. Sí. Fue a través de una amiga. Ujú. Esta amiga tenía una cuñada que iba a cumplir 15 años, era novia de su hermano. Sí. Y estas niñas anduvieron jugando en un campo de fútbol en una colonia nueva, esto allá en Guanajuato. Ujú. Entonces encontraron una tabla enterrada y pues le escarbaron y encontraron que era una ouija. Comenzaron a jugar y ya cuando a ella le iban a hacer la fiesta de sus 15 años, Sí. su mamá se dio cuenta que estaba muy extraña y que estaba muy agresiva. Y en cierta ocasión estaban ensayando el vals. Entonces resulta que empezaron a ensayar el vals Sí. y ella comenzó a portarse muy extraña con toda la gente que estaba ahí. Entonces empezó a empujar a los muchachos y comenzó a hablar como en otro idioma. Sí. Entonces todos se asustaron y... Eso dentro de la sesión, ¿verdad? No, o sea, ella jugaba y nadie se daba cuenta, o sea, ella jugaba con sus amigas. Ah, ok. Esto fue cuando estaban ensayando el vals, es Sí. decir, a mitad de la tarde. Pero ella ya tenía mucho tiempo atrás que ya se comportaba extraño. Empezó a sacar la lengua y como le salía espuma de la boca. Sí. Y entre todos los muchachos que estaban bailando con ella no podían detenerla. Entonces tenía una fuerza muy demasiada fuerza. Ujú. Entonces su mamá ya como que se dio cuenta que algo ahí no andaba bien, ¿no? Y fueron al templo. En el templo había un sacerdote que se dedicaba nada más a eso, a hacer exorcismos. Sí. Entonces el señor, el padre se enojó y la regañó y le empezó a rezar, y resulta que pues ella tenía el ente de la ouija. Vaya, Ahí, ¿se le había metido? Sí, Ajá. sí, y ahora después pasó unos 3, 4 años, ella se casó, pero ella sentía que a veces algo le quería como aflorar de eso. Sí. Y ya pues, ya después yo me vine ya para acá, para Estados Unidos, ya no volví a saber nada de ella, pero a mí siempre me dio curiosidad de esas cosas. Sí. A mí me pasó algo muy extraño, ¿no? Yo no creo mucho en eso, pero yo tenía unos amigos que gustaban de jugar a la ouija. La ouija conmigo no quería jugar, pero yo jugaba a través de otras personas. Yo hacía preguntas. Sí. Y yo le platico a mi esposo que yo antes de casarme con él ya sabía que me iba a casar con él, porque yo le pregunté a la ouija que en qué año yo me iba a casar. Esto fue como en el 98 y en el 97 por ahí. Y me dijo que me iba a casar en el 2000. Y yo dije, uy, no, ni para cuándo, mi novio no estaba ahí. Sí. Entonces, para esto yo había tenido un novio que se apellidaba Rosales, o sea, su apellido empezaba con R. Sí. Y en ese momento mi novio actual se llamaba David, empezaba con D.
Sí. Pues yo le pregunté que me dijera las iniciales de la persona con la que yo me iba a casar. Pues me dijo que eran de R. Y nosotros nos reímos, dijimos, ay sí, David Rosales, ¿no? ¿Cómo no? Y pasó el tiempo y eso se me olvidó. Cuando yo me casé con mi esposo, como al año y medio, yo me di cuenta que él, las iniciales de su nombre son de R. Se llama Diego Ruiz. Entonces, ay, como que me friqué un poquito, pero ya lo olvidé. Yo no me decepciono con eso, pero yo siento que sí me adivinó esas cosas. Vaya. Okay. Pero aún así, con la experiencia que vivió con la persona que usted conoció, que se le había metido el ente de la ouija, ¿aún así siguió jugando usted? Bueno, directamente yo no, porque yo no me sentaba a tocarla. Ah, ok. Pero yo tenía amigos que se juntaban en su casa y jugaban. Inclusive me tocó ver a mí que una vez estaban jugando ellos. Éramos muchos jóvenes que nos juntábamos. Sí. Y ellos estaban jugando, entonces como había uno, siempre hay uno, ¿no?, que no cree, y empezó a jugar y le decía, ay, sí, que me adivine de qué color traigo mi truza, que no sé qué, y todos nos reíamos. Entonces la ouija como que se empezó a molestar y le dijo a la que estaba jugando que su papá se iba a morir de un infarto si ella seguía haciendo eso. Y la muchacha esta se empezó a poner muy, muy mal. Le dio un ataque de nervios, la tuvieron que llevar a su casa. Sí. De días nosotros nos enteramos que su papá efectivamente estaba enfermo del corazón. Vaya. Nunca supe si el señor se compuso, no sé, ya después como que a mí me dio miedo y ya no me juntaba con ellos. Sandra, ¿qué piensa usted de todo esto? Yo que pienso que definitivamente sí existen cosas, sí existen energías y sí existen momentos en que uno no las puede manejar, pero que a veces la curiosidad es más grande. Yo eso es lo que yo Claro. Vaya, Sandra, pues una historia que queda por siempre en su recuerdo, y le agradezco mucho y le envío un saludo cordial a la familia Ruiz y a todos los amigos que nos escuchan allá en Phoenix, en Arizona. Sandra, cuídese mucho y le agradezco, y estoy para servirle, y ojalá no sea la primera vez que nos llame. Ah, sí, será un placer. Gracias a ustedes. Cuídese mucho. Cuídense mucho ustedes también. Que la pase muy bien. Gracias. Buenas noches, gracias. Si el video te gustó y quieres que sigamos publicando más historias como esta, solamente regálanos un like y suscríbete a nuestro canal.